La semana pasada habíamos visto la historia de José y Jesús representado en la historia de José, y muchos fueron bendecidos por la revelación que el Señor nos dio sobre este personaje del Antiguo Testamento y la tipología sobre nuestro Señor Jesucristo que encontramos en él. Muchos fueron bendecidos por esta revelación. Y hoy vamos a considerar la historia de su hermano menor, su hermano Benjamín, y a la vez voy a comenzar a hablar algo sobre la generación de Benjamín que representa a los creyentes en el último tiempo antes de la venida del Señor. Como sabéis, todos los viernes muy temprano en la mañana nos juntamos aquí en el templo, un grupo de hermanos para orar. Y este último viernes, cuando vine a la oración, yo ya tenía preparada la predicación para hoy domingo. Pero mientras estaba orando, el Espíritu Santo me dio más claridad al respecto, a la vez que me confirmó algunos puntos a los cuales yo me quería referir. Qué maravilloso tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Quien es nuestro mejor amigo y quien siempre hace que nuestra vida sea sobrenatural. Él me confirmó ciertos puntos que yo tenía. Muchas veces viene alguien y te confirma por medio del Espíritu Santo lo que tú ya sientes en tu interior y te asegura que estás en el camino correcto. Y esto es lo que hace nuestra vida que sea sobrenatural. La semana anterior habíamos hablado sobre José y cómo él bendijo a sus hermanos. Y en toda esa historia vemos una tipología de Jesucristo. A través de los diferentes símbolos del Antiguo Testamento, descubrimos la belleza de Jesús y su obra redentora. Prácticamente en cada página del Antiguo Testamento encontramos algo sobre Jesús. De hecho, este es el tema principal. En las diferentes historias y personajes encontramos símbolos o tipologías sobre Jesús. Y una de esas historias es la de Benjamín, y esta encierra aspectos que tienen que ver con el tiempo actual en que nos encontramos. Y vamos a considerar esto juntos, y vamos a ver lo que encontramos en Génesis capítulo 29, y allí vamos a comenzar leyendo desde el versículo 16. Y allí vamos a ver dónde comenzó esta historia. Labán tenía dos hijas que representan los dos pactos, o dos mujeres que representan dos pactos. Por un lado el de la ley en el Antiguo Testamento y por el otro lado la gracia o el de la gracia en el Nuevo Testamento. Pablo menciona en el Nuevo Testamento que las dos mujeres en la vida de Abraham, Sara su esposa y Agar su sierva, también representaban esos dos pactos. Y aquí tenemos una historia parecida donde estas dos mujeres con las cuales se casa Jacob representan los dos pactos. Ya vamos a ver cómo era. No era el plan de Jacob casarse con las dos, pero vamos a ver por qué sucedió esto. Debo aclarar que hoy en día no es válido este tipo de matrimonio. O sea, Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y en el versículo 17 nos dice la palabra, los ojos de Lea eran apagados. La Biblia nos dice que los ojos de Lea eran apagados, tristes o alicaídos, y su nombre en hebreo significa cansada o fatigada. Ese es el significado de su nombre, cansada o fatigada. Ella, Lea, representa tipológicamente a la ley o a los 10 mandamientos. La ley, con todos sus requisitos y requerimientos, te hace cansar y fatigar al punto tal que hará que tu vida cristiana sea una vida apagada y alicaída.
te hará sentir tan cansado y agobiado como si tuvieras una carga sobre tus espaldas todo el tiempo. Lea, que representa la ley, esto no tiene que ver con alguien que se llama Lea en la realidad, esto es una tipología, pero Lea aquí, esta mujer, representa la ley. Y dice, Lea tenía ojos apagados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Dado que Lea representa la ley y su aspecto exterior demostraba cansancio y agobio, se veía ya en sus ojos esto. Y esto tenía una influencia en su aspecto exterior y demostraba algo que no era atractivo. Sin embargo, su hermana tenía un semblante lindo y un hermoso parecer. El cansancio y el agobio interior de Lea influían en su aspecto exterior y no la hacían atractiva. Raquel, que era de hermoso semblante y parecer, tipifica el pacto de la gracia. La gracia siempre es algo maravilloso. En cambio, la ley no es atractiva para nada. La gracia es algo atractivo. La ley, en cambio, no. La ley no es atractiva. Si bien la ley de Dios es buena y perfecta porque tiene su origen en Él mismo, no es hermosa ni atractiva porque no tiene la capacidad de cambiarnos o mejorarnos. El efecto que la ley produce en nosotros es siempre cansancio y agobio. Sin embargo, la gracia es siempre algo hermoso y atractivo. Seguimos leyendo que Raquel tenía un semblante hermoso y que Jacob amó a Raquel. Él se decidió por la mejor, pero él tomó la decisión correcta, pero se tuvo que casar primero con Lea porque fue engañado. Aquí vemos a Jacob, que representa tipológicamente al Padre Celestial. Aquí representa a Jacob al Padre Celestial, aunque él no puede ser engañado, lógicamente. Dios ama la gracia por sobre todas las cosas. Dios ama la gracia. Ese pacto de la gracia, bajo este pacto de la gracia es como Jesucristo viene a la tierra. O sea, viene a traer su gracia, mejor dicho, a la tierra estando aún bajo la ley, pero Él representa o trae la gracia. Dios ama la gracia y nosotros deberíamos amarla también. Raquel aquí representa la gracia. O sea, Jacob le dice a Labán, su suegro, o el padre de Raquel, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió en el versículo 19, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿No es una historia súper romántica? Mejor que cualquier película, ¿verdad? A algunas mujeres quizás se le caen las lágrimas porque es algo muy romántico. En el versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Él trabajó 7 años por Raquel. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y en el versículo 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija. Mira qué suegro terrible. ¿Cómo pudo engañar así a este hombre? Si él comienza a engañar a Jacob así, ¿cómo hará después? Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Labán sabía que le tenía que dar a Raquel, pero como él trabajaba también, era tan trabajador que quiso retenerlo a su servicio por otros 7 años. Por eso le da a Lea. En aquel tiempo las mujeres acostumbraban a cubrirse con un velo durante la ceremonia de la boda. Y había muchos días que se festejaba. Recién se podían descubrir la noche de bodas,
después de todas las festividades. Y con tanto velo que la cubría, Jacob no pudo darse cuenta del engaño. O sea, sucedió en el versículo 23, dice que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada, y venida la mañana, he aquí que era Lea, esto es, después de la noche de bodas. Jacob se da cuenta que era Lea. Se despierta y se da cuenta que fue engañado. ¡Ay! Lanza un grito de horror al ver que a su lado tiene la mujer equivocada. Tiene la mujer equivocada a su lado. Imagínate, él amaba a Raquel, trabajó duro todos esos años para conseguirla y imagínate la desagradable sorpresa que se lleva. Imaginémonos el choque emocional. De inmediato va a quejársele a su suegro Labán. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Aquí encontramos la mayor y la menor. La mayor es Lea. Aquí encontramos otra tipología. Ella, la mayor, Lea, representa la ley que vino primero, y Raquel es la menor y representa la gracia que vino después. Aquí Jacob comete un error garrafal. Antes de proseguir con la historia, dicho sea de paso, quiero acotar algo. El nombre Raquel significa ovejita. Raquel tipifica aquí también al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y ella representa o es la tipología del Cordero de Dios, un cordero, una ovejita. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Y Jesucristo es gracia, gracia y Jesucristo, todo es lo mismo. Por eso Lea es la tipología de la ley y Raquel la tipología de la gracia o de Jesucristo. Jacob, como dije, comete aquí un error garrafal y ese mismo error se repite en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. En un momento vamos a ver cuál fue su error. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Jacob antes de la boda? Él tendría que haber levantado el velo para ver si era la mujer que él esperaba, la que recibía. Él tendría que haber mirado. Al fin y al cabo, por más que la mujer esté cubierta con un velo, el hombre desea saber si se casa realmente con la mujer a quien ama, ¿verdad? Hoy en día en muchas culturas, sobre todo en las orientales, se usa todavía la costumbre que la novia va a la ceremonia de la boda cubierta con un velo. Aún en algunos países occidentales suele practicarse de vez en cuando esa costumbre también, y como parte de la ceremonia se le invita al novio a levantar el velo y besar a la novia. Eso es lo que tendría que haber hecho Jacob antes de tener intimidad con ella. Ese velo tendría que haber sido levantado, y ese velo está hasta el día de hoy sobre Israel. Vamos a ver lo que Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento o la forma de pensar, él está hablando de Israel, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí cuando habla de velos se refiere a una pieza de tela especial que cubría la cabeza y el rostro. ¿Qué es lo que significa este velo? No es otra cosa más que ese velo como tenía la novia, como se presentaba la novia el día de la boda. Y ese velo está hasta el día de hoy sobre los israelitas cuando leen el Antiguo Testamento. Israel nunca se quitó el velo del Antiguo Pacto. Y esa es la razón por la cual muchos no pueden reconocer a Jesús, porque no han quitado el velo que les cubre.
Jacob fue el primero que no tuvo en cuenta que debía remover el velo. Y esto que él hizo, este error que él cometió, se repite hasta el día de hoy. Por eso es que Pablo dice que ese velo solo puede ser quitado por Cristo. Eso lo dice en el versículo 14. Y continúa diciendo en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo es quitado ese velo? ¿Cuál es ese velo que cubre a Israel? Es la ley. Cuando se convierten al Señor, este velo es quitado. Ellos leen la ley de Moisés. En lugar de ver la obra de Cristo que abolió esa ley, ven justamente la ley. Por esa razón es que nosotros hacemos justamente al revés. Leemos de Moisés en el Antiguo Pacto y vemos la simbología de Cristo, lo cual es mucho mejor. Es mucho mejor, mucho más agradable ver a Jesús en la simbología y no ver la ley. Así también cuando leemos de Raquel, vemos la tipología de la gracia de Jesucristo como Cordero de Dios en el Nuevo Pacto. Ese velo tiene o debe ser quitado. Y como no fue quitado, ellos ven la ley. Nuestra visión principal como iglesia es justamente esto. En Internet, por ejemplo, hemos escrito nuestra visión y uno de los principales puntos, hay 5 puntos principales sobre los cuales hacemos énfasis, y nuestra visión principal como iglesia es descubrir la belleza de Jesús en cada uno de sus detalles y ver la perfección de su obra en la cruz a nuestro favor. ¿No es una visión maravillosa para una iglesia? Descubrir la belleza de Jesús en su persona, en su obra de la cruz. Y una de las maneras prácticas de alcanzar ese objetivo es leer el Antiguo Testamento y ver a Jesús representado en las diferentes simbologías que allí se describen. Jacob tendría que haber levantado ese velo para ver si debajo de él estaba la esposa que él amaba, pero no lo hizo y así se engañó a sí mismo. De la misma manera, Israel se engaña a sí misma hasta el día de hoy por no quitar ese velo. Ellos podrían tener un beneficio mucho mayor si reconocieran la gracia divina puesta a su disposición en la cruz de Cristo. Es como que se engañan a sí mismos. Si tú vives sin reconocer la gracia de Dios, es como que te estás engañando a ti mismo. Y la gracia es la que quita ese velo. Si seguimos leyendo la historia de Jacob después de este episodio, encontraremos que trabajó para su suegro Labán por otros 7 años para conseguir a su amada Raquel y poder finalmente casarse con ella. Con su esposa Lea, o con la sierva de ella y con la sierva de Raquel, Jacob tiene 10 hijos en total. Con su amada esposa Raquel tiene solo 2, José y Benjamín. Cuando Raquel da a luz al más pequeño de los hijos de Jacob, Benjamín muere en el parto. Vamos a ver ahora el pasaje donde es relatado esto y lo encontramos en Génesis capítulo 35, versículos 16 al 19. Aquí nace Benjamín, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. O sea, fue difícil su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Primero tuvo a José y ahora tiene a Benjamín. Y en el versículo 18, aconteció que al salírsele el alma, pues murió en el parto. Allí no podrían salvarla con una operación, con una cesárea o llevarla al hospital. Ella muere en el parto y llamó su nombre Benoni.
mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, Jacob le cambió el nombre a este bebé. Raquel llamó a este bebé Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. El nombre Benoni significa hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor. Hijo de mi dolor o de mis sufrimientos. Todos nosotros antes de llegar a Cristo éramos hijos de tristeza o dolor, aunque en aquel tiempo no nos dábamos cuenta de esto. Antes de conocer a Cristo, tú y yo habíamos sufrido. Éramos hijos de sufrimiento. El nombre Benjamín significa hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. En este pasaje vimos que Jacob, su padre, le cambió el nombre al bebé recién nacido. De Benoni le cambió el nombre a Benjamín. Este cambio maravilloso se produjo en nosotros por medio de la obra de la cruz. Antes de conocer a Cristo éramos hijos del dolor o del sufrimiento, pero por medio de la cruz Jesús quitó toda esa tristeza y todo dolor, como lo expresa en Isaías capítulo 53. Él llevó, dice allí, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Él quitó nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y ahora, sin cargas ni dolores, y por medio del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, se produjo un cambio en nuestra naturaleza y estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Los hijos del dolor o del sufrimiento se transformaron en hijos de la mano derecha, según Efesios capítulo 2 versículo 6 y Hebreos capítulo 10 versículo 12. Fuimos resucitados con Cristo y estamos sentados con Él a la diestra de Dios, a la diestra del Padre en Cristo. ¿No es maravilloso? Benjamín simboliza la iglesia de este tiempo. Benjamín es símbolo de la generación actual de la gracia. Ese cambio en nuestra naturaleza se produjo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Alabado sea el Señor por esto. ¿No es algo maravilloso la gracia? Benjamín, hijo de la mano derecha. Esto también involucra una posición. Por eso esto también simboliza nuestra justicia en Cristo. Fuimos justificados por Cristo por medio de su obra en la cruz. Vemos aquí cómo el nombre Benjamín le fue puesto. Habíamos dicho anteriormente que José simboliza a Cristo y que nosotros los creyentes estamos simbolizados en Benjamín, su hermano menor. El significado del nombre José, quien representa a Jesucristo, o es una tipología de Jesucristo. El significado del nombre José, en el original, significa Dios añade o aumenta. Oh, yo amo esto. Esto significa incremento o crecimiento. ¿No es acaso lo que yo vengo predicando desde hace muchos años? Que Dios es un Dios que incrementa, aumenta y añade. Dios no es uno que quita o empobrece, sino uno que agrega o aumenta. O sea, el nombre de José significa Dios añade o aumenta. Pero Faraón le cambió el nombre. Le cambió el nombre de José, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 41, versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto.
Es interesante ver que Faraón cambia el nombre de José por el de Safnat Panea, cuyo significado es preservador del mundo. Preservador del mundo o salvador del mundo. José, quien era muy listo y a quien el Espíritu Santo le reveló ciertas tácticas para saber cómo guardar alimentos en el tiempo de la abundancia, pudo salvar a todo Egipto, a las naciones de alrededor y a su familia de perecer en el tiempo de la hambruna, constituyéndose así de alguna manera en el Salvador del mundo o de aquella cantidad de personas. Millones de personas hubiesen muerto si José no hubiese usado su sabiduría y el favor divino que estaba sobre él para hacer los preparativos necesarios en buenos tiempos, siendo el primer ministro de Egipto. Los pueblos de los alrededores venían a comprar alimentos a Egipto para poder sobrevivir la hambruna que azotaba la tierra, y dado que José supo almacenar, se constituyó en el Salvador de aquella tierra. Aquí vemos otro simbolismo en José de Jesucristo, quien es el verdadero Salvador del mundo. Cuando los hermanos de José vienen a Egipto a buscar alimentos, que no saben que el primer ministro es él, es José, cuando vienen sin Benjamín, se encuentran con la novedad que su propio hermano está en ese cargo y él se da a conocer y luego traen a Benjamín. Y veamos lo que sucede cuando ellos vuelven con Benjamín en su segundo viaje. Y allí vamos a ir a Génesis, capítulo 43, versículo 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te bendiga, hijo mío. En otras traducciones dice: Dios te imparta su favor, hijo mío. Y esto es más exacto. Benjamín recibe el mismo favor que reposa sobre José. ¿Quieres saber por qué? Porque son hijos de la misma madre. Sobre los otros hijos no reposa el mismo favor. Sin embargo, ellos también son favorecidos a causa de José y de Benjamín. Lo mismo sucede hoy. Sin la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, el mundo estaría completamente cubierto de tinieblas. Sería un mundo completamente lleno de tinieblas. No es el mundo quien bendice a la iglesia, sino al revés. La iglesia es la que bendice al mundo. La iglesia no depende del mundo, sino al revés. El mundo depende de la iglesia. En el momento en que la iglesia sea arrebatada o el cuerpo de Cristo sea arrebatado en la venida del Señor, la situación del mundo se tornará completamente caótica. Todo lo que vemos en el mundo hoy sobre quiebras financieras, catástrofes de toda índole, son nada más que dolores de parto. Nada más que eso. Lo trágico realmente va a ocurrir luego del arrebatamiento de la iglesia. En el versículo siguiente vemos cómo José se conmueve profundamente al ver a su hermano menor. En el versículo 30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. José se emocionó mucho al ver a su hermano menor, quien era también hijo de su misma madre. Hay algo especial cuando se encuentran los hijos de la gracia. Hay algo especial cuando se encuentran los hijos que son los amantes de la gracia o los que proceden de la gracia. Hay una emoción especial, una alegría especial. Y esta es una de las cosas que va a tener la generación de la gracia, que después lo voy a mencionar más adelante. En el versículo 31 seguimos leyendo. Y pusieron para él aparte, o mejor dicho, se lavó su rostro, salió, se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y luego
trajeron la comida. Aquí habla de poner pan en el versículo 31. Esto es una palabra muy importante de la que luego voy a mencionar más en detalle. Esta es la palabra lehem en hebreo, que significa pan. Y en el versículo 33, se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor, Benjamín, conforme a su menor edad. Y estaban todos aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y el versículo 34 dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Esa porción era mucho más grande, y bebieron y se alegraron con él. La porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de sus hermanos. 5 veces más. Cabe recordar que 5 es el número que representa la gracia o el favor divino. José había favorecido a Benjamín diciéndole, Dios imparta su favor sobre ti. Nosotros los creyentes también tenemos un hermano mayor que nos desea favorecer permanentemente y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Él desea favorecernos porque nuestro hermano mayor es Jesucristo. El tema de la gracia o el favor divino no se puede comprender con la mente, sino solo con el corazón. Hay un hermano mayor que es representado por José, que es Jesucristo. Es hora que comencemos a creer que Jesucristo, como nuestro hermano mayor, desea favorecernos constantemente con su infinita gracia. Debemos creer en nuestro corazón que somos favorecidos con una porción 5 veces mayor de lo esperado, aunque no veamos los resultados siempre de inmediato. No es presuntuoso pensar de este modo, ya que este es nuestro estatus familiar. Pertenecemos a la familia divina. Si bien es cierto que hay personas que por el hecho de pertenecer a familias pudientes poseen mucho dinero, lo malgastan o lo administran disipadamente, no se les puede echar en cara de haber nacido en una familia rica. Esas personas no eligieron nacer en una familia rica, ellos piensan y actúan de acuerdo a lo que están acostumbrados a ver desde que nacieron. Sin duda alguna que por eso no les exime de aprender a administrar su fortuna de manera correcta y equilibrada, pero no se les puede llamar presuntuosos por haber nacido en una familia rica. Ellos nacieron allí y actúan de esa manera. Por otra parte, sería absurdo que no disfrutaran lo que poseen y vivieran una vida de privaciones. Por supuesto que tienen que aprender administrarlo bien, pero la mentalidad de ellos es así. De la misma manera sucede con nosotros los creyentes. Tenemos el favor de la abundancia divina y muchas veces no vivimos de acuerdo a ello. La realidad de esta verdad de la palabra ha sido un proceso de aprendizaje para mí, pero cuanto más lo voy comprendiendo y aceptando, más veo la multiplicación de las bendiciones en todos los ámbitos de mi vida y de mi ministerio. Desea alcanzar 5 veces más bendiciones en todo. Tal vez el número 5 no tenga un significado especial para ti en lo natural, pero en lo espiritual, este número representa la gracia divina y ella te acompañará el resto de tu vida. Es como que si estuviéramos en un cuadro de fútbol y tenemos el número 5 en la camiseta. Porque el número 5 representa la gracia y la gracia de Dios está sobre nuestra vida hasta los últimos días de nuestra vida. En Génesis capítulo 43, 34, leímos que recibe 5 veces más comida que sus hermanos, pero en el capítulo 45, versículo 22, habla de que recibe también algo más. Génesis 45, versículo 22. O sea, primero recibe 5 veces más comida y en el capítulo 45, versículo 22 leemos,
A cada uno de todos ellos dio José mudas de vestidos y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5, otra vez está el 5 aquí, 5 mudas de vestidos. 5 veces más comida, 5 veces más vestidos o mudas de vestidos. Benjamín es favorecido por su hermano mayor. De la misma manera, nosotros los creyentes somos favorecidos por nuestro hermano mayor espiritual, Jesucristo. Debemos comprenderlo y aceptarlo en lo profundo de nuestro corazón. Esto no es un mero deseo ni algo de ciencia ficción, sino una realidad. Esto es algo que le corresponde a la generación de Benjamín. A través de estas lecciones hemos aprendido las diferentes tipologías que encierra esta historia. Jacob representa al Padre Celestial, Lea representa la ley, Raquel representa el Cordero de Dios, José representa a Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor, y Benjamín representa la presente generación de la gracia en la cual tú y yo nos encontramos. Y las 5 revelaciones que los creyentes de esta generación de la gracia van a recibir son, repito, la generación de la gracia va a recibir 5 revelaciones especiales. La primera, los creyentes de la generación de la gracia van a saber que son amados por el Padre Celestial. Esta es la primordial revelación. Dios ama la gracia. Y como saben que proceden de la gracia, de la esposa correcta, de la mujer correcta, están seguros que son amados por Dios. Como estamos seguros del amor de Dios, amamos también escuchar sobre su gracia y en realidad no deseamos escuchar otra cosa. Esa manifestación del amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y se hace visible en lo natural, porque Dios es amor. Esta es la primordial revelación. Los creyentes de la generación de la gracia van a amar a Dios de tal manera y van a amar escuchar sobre la gracia. Es que en realidad no se desea escuchar otra cosa, porque el mensaje de la gracia es algo maravilloso. La segunda revelación importante que los creyentes de la gracia van a tener, van a experimentar constantemente crecimiento o incremento, lo cual se hace visible en cada uno de los aspectos de la vida diaria, familiar y o laboral. Seremos continuamente favorecidos donde sea que nos encontremos, sea en la vida familiar, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, en el estudio, en la iglesia. No importa dónde te encuentres. Vamos a ser favorecidos por nuestro hermano espiritual mayor, que es Jesucristo. Primero amados y después favorecidos. La tercera revelación que tendrán los creyentes de la generación de la gracia, van a recibir 5 veces más alimento. Esto significa tanto natural como espiritual. En la iglesia experimentaremos un quíntuple incremento en dones y talentos. Vamos a tener un aumento de unciones. Vamos a tener un incremento espiritual. Esto lo vamos a ver también en el punto 4. Y aquí en el punto 4 decimos que los creyentes de la generación de la gracia van a recibir 5 veces más vestimenta. Esto habla de diferentes unciones, que son como mantos espirituales que vienen sobre la iglesia. Y esto también se manifiesta en la vestimenta natural.
porque seremos favorecidos con abundancia. No vas a tener solo un pantalón para ponerte o una camisa, sino que vas a tener en abundancia, en lo espiritual y en lo natural, tanto talentos como vestimenta natural. 5 veces más. Y también, como dije, en lo natural. Tú, por ejemplo, vas a salir de compras y vas a encontrar la mejor mercadería al precio más bajo. Tú quizás vas con el dinero suficiente como para comprar una sola prenda y tal vez puedes comprar 2 por el mismo precio o más de 2, porque tú consigues mucho mejor precio o mucha mejor mercadería y por un precio mucho más bajo. 5 veces más. Y lo mismo sucede con el alimento. Vamos a tener tanto incremento en lo que es comida espiritual que vamos a estar tan satisfechos de tal manera que no sentiremos hambre. La palabra de la gracia nos va a satisfacer de tal manera que es como que estamos completos, estamos llenos. Vamos a ver Juan 4:34, lo que dijo Jesús allí. Jesús mismo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nos vamos a sentir tan satisfechos por el amor y la gracia de Dios que vamos a hacer lo mismo que Jesús. Nos vamos a sentir tan satisfechos que vamos a hacer su obra. Y vamos a estar tan satisfechos que vamos a compartir estas verdades con todos los demás y esto también nos va a satisfacer. Vamos a poder compartir nuestro alimento espiritual con otros porque vamos a estar tan satisfechos que de nuestra abundancia podemos compartir con otros y no nos falta ningún bien. Vamos a decirles a otros, ven y ve. Y el quinto punto, o la quinta revelación que la generación de la gracia o los creyentes de la generación de la gracia van a tener, es una revelación del significado del pan de la Santa Cena. Vamos a volver a Génesis 43, los versículos 31 y 32. Y allí vamos a leer, y José lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Aquí habla de lejem, pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Luego que ellos estaban sentados delante de él comiendo el pan. Y luego que comieron el pan pusieron el resto de las viandas. O sea, primero recibieron pan y luego venían los otros platos principales, cualesquiera que fueran. Primero vino el pan. Justamente la palabra hebrea aquí es lejem, que significa pan. La generación de la gracia o la generación de Benjamín va a tener una mayor revelación del significado del pan de la Santa Cena. La generación de la gracia va a saber o va a comprender lo que representa el cuerpo molido del Señor, representado precisamente en el pan para nuestra sanidad, en el pan de la Santa Cena. El cuerpo del Señor fue molido por nuestra sanidad. La generación de la gracia va a estar muy activa en el ministerio de sanidad. Así como la maldición de la enfermedad y la muerte llegaron a la tierra cuando el primer hombre comió del árbol equivocado, el de la ciencia del bien y del mal, de la misma manera, por participar del pan de la Santa Cena que representa a Jesucristo, quien es el árbol de la vida,
recibiremos la bendición de la sanidad, la salud y la vida. Y la generación de Benjamín tendrá una revelación profunda del significado de los símbolos de la Santa Cena. El pan que fue partido o es partido por nuestra sanidad, salud y vida. Y también lo que significa, lo que representa la sangre, que es el perdón. Esta generación no ha de participar de una manera indigna, pues se dará cuenta que Pablo, cuando habla de participar indignamente en su carta a los Corintios, no se refiere a las personas, sino a no comprender su significado. Los creyentes de esta generación sabrán que si fueron salvados por Cristo, fueron hechos suficientemente dignos como para no tener que estar pensando que participan de la cena indignamente. Ya no va a existir ese conocido problema que hay en muchas iglesias, que algunas personas se las considera indignas y a otras dignas, según lo que haya sido su comportamiento durante la semana. Porque aquí van a comprender que la palabra indignamente se refiere lisa y llanamente a no discernir el cuerpo del Señor, o dicho en palabras más sencillas, no comprender el significado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no al comportamiento de la persona. Ellos estaban sentados a la mesa, aquí los hermanos de José les fue ofrecido pan. Y aquí vemos la tipología, que esta generación de la gracia va a tener una revelación especial de lo que significan los elementos de la Santa Cena, especialmente el pan. Y la mesa está preparada para nosotros. Y así tenemos esta revelación especial. Y la generación de Benjamín va a tener esa revelación. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia y somos la generación de Benjamín. Nosotros no somos la generación que desciende de Lea, sino los que descienden de Raquel, la generación de Benjamín. Amén.